emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuaresma, camino a la Pascua. La Cuaresma es el tiempo litúrgico que nos invita a la conversión, para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. La Cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de oración, limosna y penitencia en preparación a vivir el misterio pascual. Cuaresma, camino a la Pascua. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibre.pucp.edu.pe o cursosposgrado.pucp.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepa Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en diversos horarios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Lampa, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Además tenemos las páginas web, tenemos los canales de YouTube,
por muchos sitios nos podemos estar conectando. La página web de Radio Santa Rosa, no se olviden, es www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 23 de febrero del año 2021 y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Antes de empezar, no olvidarnos de hacer la mención. Esta es una mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrespregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien interesante, ¿no? Si usted quiere estudiar algo que llevar un curso, puede tener esta opción. Muy bien, Abel, amanecíamos aquí con muchísimo sol después de días muy feos, así que espero que se mantenga durante el día de hoy. Sin embargo, las noticias están, por supuesto, en la escasez de oxígeno, que ya es un drama que nadie entiende por qué ocurre a estas alturas, después de todo lo que pasó el año pasado, y sabiendo de la imperiosa necesidad de tenerlo. Hubo tiempo, en septiembre, octubre, noviembre, para poner más plantas, para traer más tanques, en fin, para hacer las cosas que hay que hacer cuando baja la enfermedad y estar listos para cuando suba. El Ministerio de Salud tenía un plan aprobado para la segunda ola desde septiembre. ¿Por qué no se habilitaron? Es verdad que la provisión de oxígeno hoy es infinitamente superior a la que había en marzo del año pasado, de eso no cabe duda. Para que se entienda, pues nosotros hemos ayudado en varias colectas y vemos con mucho gusto que la colecta que ayudamos acá, el oxigetón que ayudamos para San Juan del Lurigancho, ya está en operación, pero claro, desbordado completamente por la demanda local, pero ya está en operación. Esto se hizo a través de la parroquia San Marcos, en San Juan del Lurigancho. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos por partes y cucharadas. Cada hospital, cada gran hospital del estado, tiene que tener una planta de oxígeno propia. Y a través de ductos, llevar el oxígeno a cada punto donde se necesita, es decir, a cada cama. ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia? Muchos hospitales tenían su planta de oxígeno malograda, compraban oxígeno, no tenían los ductos, nunca se habían hecho los ductos, necesitaban los balones cuando no era necesario tenerlos si tienes los ductos. Entonces, una primera acción era reparar todas las plantas de oxígeno de cada hospital grande. Y la segunda opción era poner ductos ahí donde era necesario para no tener que utilizar balones. Y así se ha hecho en varios hospitales del Perú. No crean que no se ha hecho, se ha hecho. Si no se hubiera hecho, estaríamos mucho peor. Entonces, aún así, hay un déficit para hospitales de salud y de salud. Los hospitales privados tienen para su propia dotación. Las clínicas privadas grandes, las grandes, tienen sus propias plantas de oxígeno, pero para nutrirse, digamos, a su propia demanda. No queda mucho más. Existe una dotación de oxígeno de 2 empresas privadas. ¿Ok? Pero cualquiera que construye una planta de oxígeno puede tener oxígeno. De hecho, la Iglesia Católica ha participado en varias colectas para poner plantas de oxígeno. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Energía y Petróleo, ha puesto creo que más de 30 plantas de oxígeno en todo el país. ¿Por qué? Porque la minería suele tener plantas de oxígeno. Las ha puesto a disposición. Hoy día Southern está inaugurando un equipo muy grande para poner oxígeno a casi todo el sur, a la demanda no satisfecha. Para Lima están importando de Chile 40 toneladas semanales de oxígeno. El problema es que los isotanques que se necesitan para traerlo, el Estado no los tiene. Y de nuevo tiene que entrar el sector privado a ponerlos. Aunque usted no lo crea. La empresa privada es la que va a tener que poner de alguna forma los isotanques
sacarlos de algún lugar en el Perú, llevarlos a Antofagasta y de Antofagasta traer el Chile a Lima semanalmente el oxígeno que no se puede producir. La UNI ha entregado 4 plantas, tenía un compromiso de 47 plantas. Tienen que entregar muchas más. Pero el problema es que estamos contra el tiempo. Y de ahí viene el otro problema, que es el problema de los concentradores. Como ya no hay camas, no hay camas UCI, y el nivel de hospitalización todavía es posible, pero es alto, entonces la mayoría de personas que tienen un enfermo grave lo está atendiendo en casa. El 15% de los fallecidos ya están en casa, 85% en atención hospitalaria, 15% en casa. ¿Y eso qué quiere decir? Que la familia monta con lo que tiene, con lo que puede, un cuarto clínico con un tanque de oxígeno o a veces con un concentrador, que es lo que se está usando mucho en domicilio. ¿Por qué? Porque un concentrador debería costar en el mercado internacional unos $1.000, en el Perú 4.000, 4.500 soles, y ese concentrador toma el aire del espacio, porque la materia prima del oxígeno es el aire que nos rodea, ¿ok? No es otra materia prima. Lo concentra y le da una provisión de oxígeno para una persona que necesita una provisión de oxígeno media. Pero para una persona grave necesita un alto flujo de oxígeno, mucho oxígeno a la vez. Y eso es lo que no puedes lograr en casa. Ese es el problema. Y de otro lado, los concentradores solo los pueden traer droguerías. Ayer el ministro ha dicho, el ministro Ugarte, que va a hacer todo lo posible porque Digemit agilice los trámites. El problema es que las personas naturales no pueden traer concentradores. ¿Por qué? Porque necesitan registro sanitario. Y el registro sanitario solo se lo dan a droguerías. Cuando un concentrador es prácticamente un electrodoméstico, por el amor de Dios, no es nada complejo. ¿Y cuándo la Digemit se ha hecho responsable de nuestra salud en materia de la utilización de un aparato que te puede salvar la vida en un estado de emergencia? Pero no va a haber forma de que se consiga 6 meses de liberalización, no se pide más. En 6 meses esperemos que la mayoría del Perú esté vacunado y que la demanda de oxígeno baje ya de acuerdo a los brotes de la enfermedad en distintos lugares del país. Pero ¿qué les cuesta liberar 6 meses los concentradores de oxígeno en medio de este drama? Yo francamente no entiendo. A ver, hemos peleado tanto en el último año. Ha sido un año de peleas. Para este programa, un año de peleas diarias. Para que el Estado responda con racionalidad, no con necedad. Están cobrando 17.000 soles por un concentrador, 15.000, 16.000 soles. Claro, oferta y demanda. Las droguerías tienen los permisos, bueno, que me paguen lo que yo quiera, porque todo el mundo necesita uno. Eso no es libre mercado, señores, ¿ah? Ojo. O sea, lo que dicen, ahí tienen su libre mercado. Eso no es libre mercado, eso se llama mercantilismo. Eso se llama monopolio, oligopolio. Unos pocos tienen el permiso para traer y unos muchos demandan, entonces, claro, tienen un negocio protegido por el Estado. Ese es exactamente lo opuesto al libre comercio. Necesitamos que cualquier persona compre por internet un concentrador y se lo dejen en la puerta de su casa. Por Alibaba, se dan cuenta, por Amazon, por cualquiera del mundo. Y eso inmediatamente hace que los precios de las droguerías bajen, porque ya nadie te lo va a comprar a ese precio. Entonces te pones en el precio internacional. No te pones en una situación disparatada. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Esa es la desesperación. Por eso ayer, miren, ayer cuando el candidato Vega Antonio le dice a Abel, usted no sabe lo que estamos viviendo, yo me reí porque nadie sabe lo de nadie, pero acá todo el mundo ha enterrado a alguien, ¿ah? En Santa Rosa, todos los que me están escuchando en este momento sepan que en Santa Rosa todos han enterrado a alguien. Entonces no nos venga con el cuento de que nosotros no sabemos de qué se trata, porque sabemos perfectamente de qué se trata. Además de tener que lidiar con la demanda diaria de nuestros oyentes que recurren a nosotros en su desesperación. Yo lo único que hago es tramitar sus pedidos, pero no puedo hacer más. Pero sí puedo insistir en que hay una forma de ayudar a enfermos que no están tan graves,
y que si se cuidan en una primera etapa de la enfermedad podrían no evolucionar hacia las etapas más graves, permitiendo que les traigan los concentradores de oxígeno para poder utilizarlos en las personas enfermas, que además el concentrador de oxígeno queda y se circula entre todas las personas enfermas de la misma familia o del mismo barrio. Se sigue usando, se alquilan incluso. Carísimos. Carísimos. Se alquilan carísimos. Se alquilan los bidones de oxígeno. Los envases se alquilan. Carísimos. Entonces, dejen que justamente haya una libertad para que miles de peruanos puedan acceder a un bien preciado, que va a ser preciado, yo espero, un par de meses más. Espero que la ola realmente baje. Las cifras, ayer lo dijo la ministra Cornejo, y lo venimos observando hace una semana, comienzan a aparecer alentadoras, porque parece que la curva de fallecidos sí está bajando. Eso es muy importante. No sabemos si realmente está bajando a toda velocidad, si va a bajar muy despacio, si baja un poquito y vuelve a subir. Nadie lo sabe, nadie lo puede saber. Tenemos la esperanza que ahora sí baje y baje y baje y baje y baje a toda velocidad. Y que las medidas que hemos tomado en los últimos 20 días ayuden a bajar. Una cuarentena que a muchos no le ha gustado, pero a mí me parece la cuarentena inteligente. La cuarentena que permite que la gente sí trabaje. La cuarentena que permite que la gente no se aglomere en espacios de obtención de comida y medicinas. Que permita horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde abiertos, farmacias, abiertos establecimientos comerciales de venta de alimentos, y que permite el delivery masivamente, que es lo que se debió haber hecho el año pasado, no la demonización del delivery, ¿se acuerdan? Entonces sí, tenemos una cuarentena más inteligente, pero cuarentena al fin y al cabo. Y parece que está comenzando a dar sus primeros resultados. La vacunación sigue en marcha. Ayer estábamos en 180.000 vacunados. Seguramente entre hoy y mañana ya pasaremos los 200.000. Es una gran noticia porque significa que los médicos y las enfermeras están protegidos. Y eso es muy bueno. Faltan, obviamente, muchos. Hay muchas quejas. No llegan. Las clínicas privadas han entrado en segundo lugar. Está bien, hay que esperar el turno. Pero va a llegar. Yo calculo que en los próximos 15 días las 500.000 personas que tenían que estar vacunadas en la primera fase tienen que estar vacunadas. Porque además hay que entender que la velocidad a la que se vacuna se va incrementando. Conforme se va vacunando más gente, primero se vacunan los vacunadores, además tengan entendido eso, y luego se va incrementando más gente, hasta que ya tienes una masa crítica de vacunadores que sale y vacuna a todos los demás. O sea que sí van a agarrar velocidad. Y creo que los 500.000 van a estar vacunados, espero, para cuando llegue el siguiente millón de vacunas, para el siguiente grupo de la primera fase. Y así ir avanzando. Pero, esto implica tomar decisiones inteligentes. Reitero, el tema de los concentradores, si el ministro Ugarte no se da cuenta de lo que está pasando es porque no le han contado. La DIGEMIT no sirve en este momento. Lo único que ha hecho la DIGEMIT desde que empezó la pandemia es poner obstáculos. Yo entiendo que para sus estándares están trabajando rapidísimo, porque claro, siempre han sido una traba burocrática, pero no alcanza. Sus trabas burocráticas han sido un desastre. Y miren, la DIGEMIT autoriza la importación de vacunas para un ensayo clínico y no se da cuenta que 3.200 es un número un poquito grande, ¿no? Para vacunar al personal. Porque si pedían 200 dosis para 100 personas del estudio que están trabajando, se hubiera entendido, 3.200. Nadie levantó una ceja en DIGEMIT y dijo, oigan, ¿por qué van a vacunar a 1.600 personas por fuera? ¿Nadie? Ya, esa es la institución cuya jefa se vacunó, que no quiere que personas naturales, porque tiene un decreto que así lo dice, traigan concentradores. ¿Les parece? En fin. Y bueno, a ver, han habido otros temas también de los cuales nos tenemos que ocupar. Ayer el Congreso, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, como era inevitable, aprobó la consolidación de un conjunto de denuncias presentadas constitucionales contra Martín Vizcarra, Pilar Macetti y Elizabeth Astete. ¿Por qué?
Porque ellos tienen, por ser altos funcionarios del Estado, un procedimiento que se llama antejuicio. Y ese procedimiento se tiene que seguir ante el Congreso, antes del juicio. Es el Congreso el que autoriza que la Corte Suprema los juzgue por los delitos que el Congreso establezca. Ojo, si el Congreso establece que son ABC, solamente pueden ser juzgados por ABC. Entonces hay que estar muy atentos a cómo van a construir esa acusación penal. Por otro lado, esos tres mismos altos funcionarios del Estado tienen lo que se llama el juicio político. Eso sí es un juicio político. La vacancia no es un juicio político. Esto sí es un juicio político, en el cual se establece que si estos funcionarios han infringido la Constitución, están sujetos a una sanción. La Constitución establece 3 tipos de sanciones. La suspensión no es en este momento aplicable, la destitución tampoco es aplicable, y la inhabilitación sí es aplicable, hasta por 10 años para el ejercicio de todo cargo público. Se han impuesto inhabilitaciones en el pasado, sí, a Alberto Fujimori, al Consejo de Ministros que dio el golpe de Estado del 5 de abril, a congresistas como Luz Salgado, Marta Chávez, por 5 años, no por 10. Sí han tenido inhabilitaciones de este tipo, y sí han habido inhabilitaciones de este tipo en el pasado, y se pueden volver a colocar, por supuesto. Así que no extrañe a nadie que esto se apruebe, y esto sí se apruebe más o menos rápido, porque el objetivo del Congreso es que Martín Vizcarra, de salir elegido el próximo 11 de abril, a menos de 50 días, de salir elegido no puede ejercer el cargo público, y el Jurado Nacional de Elecciones no le puede expedir el título de congresista por esta inhabilitación. Ese es el objetivo, y eso es lo que están, digamos, deseosos de hacer. Créanme que desesperaditos por hacer. Pero eso es parte del plan, o sea que no creo que eso se detenga. El juicio penal, ese sí demora. ¿Por qué? Porque si el Congreso se equivoca y no tipifica correctamente los delitos, la fiscal de la Nación no puede acusar por nada que no sea solicitado por el Congreso. Así que lo tienen que hacer bien. Obviamente, la inhabilitación para el ejercicio de cargo público puede ser impugnada a través de vías constitucionales. Habeas corpus, amparo, llegar al Tribunal Constitucional y terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un largo camino. Mientras tanto, por supuesto, la sanción está vigente, ¿no? No se puede ejercer cargo público, pero existe ese camino. Algunos lo han intentado y algunos lo han ganado en el camino también. Así que esas son las noticias en cuanto al Vacunagate. Hemos sabido también ayer que el ministro de Salud y el ministro de Relaciones Exteriores van a insistir amablemente con la Embajada China para que se nos informe por lo menos quiénes fueron los peruanos vacunados en la Embajada China. Y por lo menos los funcionarios públicos, que eso es lo que nos interesa a todos saber. En el Congreso se ha planteado una iniciativa completamente ridícula, como suelen ser las iniciativas lamentablemente del Congreso, por la cual se quiere hacer un examen a cada congresista para determinar si se ha vacunado o no, con la vacuna de Sinopharm. Eso, señores, es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque una persona puede tener anticuerpos porque ya tuvo la enfermedad, no porque la vacuna sea lo que se manifiesta en ese examen. Y puede haber tenido la enfermedad sin saberlo porque fue asintomático y ya tiene los anticuerpos. Por lo cual no pruebas nada. Bien complicado, ¿eh? Sería mejor que hablen, antes de que la Embajada China nos cuente a todos los peruanos qué congresistas se vacunaron en la Embajada China. Porque si ese es el miedo, mejor que hablen ahora. Tenemos que lamentar también ayer la muerte, el fallecimiento de un congresista en ejercicio, el primer congresista de la República que muere por COVID en ejercicio de sus funciones. A ver, si tienes el nombre, por favor, me ayudarías bastante. Es un congresista Hipólito. Sí. ¿Perdón? Chaiña. Hipólito. Hipólito.
Hipólito, no me acordaba su nombre. El congresista estaba en Arequipa, es congresista por Arequipa, salió elegido con UPP, con Unión por el Perú, luego partió de UPP, formó una nueva bancada llamada Nueva Constitución, había emitido su gente de prensa, supongo, un comunicado diciendo que no se especulara sobre su salud, que se encontraba recuperándose. Lamentablemente ayer en la mañana, durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue el propio ministro Ugarte el que informó a los congresistas que esto había sucedido. Parece ser que ha sido una muerte muy repentina, muy rápida, pero que da cuenta de los peligros de esta enfermedad. Una persona puede incluso sentirse mejor, sentirse que se está recuperando, y lamentablemente, en cuestión de horas, los órganos del cuerpo no dan más. Así que lo lamentamos mucho por su familia, por él, y por las personas, por supuesto, que votaron por él, porque sus electores, era médico además, sus electores quedan un poco, digamos, abandonados cuando muere un congresista. Otro congresista tiene que tomar su lugar. El problema que se plantea es que el accesitario está postulando en este momento, también por UPP, y tiene que tomar una decisión. Si acepta el cargo, ya no puede postular, y su mandato terminará el 28 de julio. Si no acepta el cargo y postula, puede ganar o puede perder. Difícil decisión. Por otro lado, ¿qué pasa si no acepta? El que lo sigue es el que ocupa su lugar, y así hacia atrás hasta que alguien acepte ocupar el cargo de aquí a julio. Eso es lo que va a suceder con el escaño del señor Hipólito Chacua. Muy bien, Abel, ¿qué hora es? 8:30, todavía hemos hablado de varios temas. ¿Se me ha escapado algo, Abel? La pelea de las fiscales, la fiscal Sandra Castro, el Rocío Sánchez, la señora... ¿Qué cosa tan fea, Abel? Tú sabes que ayer traté de seguirla. Lo que no me queda claro, y creo que al público tampoco, es cuál es el verdadero origen de la pelea. O sea, es claro que esta es una pelea que ya tiene varios meses, pero que ha escalado, ¿no? Entonces que se acusan que tú fuiste a verlo porque eras el vecino de Vizcarra y tú parabas con Vizcarra, yo no paraba con Vizcarra. Ya, ¿qué pasó ahí de verdad? Creo que a ambas las están usando, ¿ah? Tengo mi sospecha de que las están usando para otros fines. Pero sí, y que el desenlace final es que no van a conseguir sentencias para los cuellos blancos, que es lo que realmente interesa. Al margen de sus pleitos y todo lo demás, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que interesa en el caso Lavallato? ¿Qué es lo que interesa en el caso Cuellos Blancos? Las condenas. Eso es lo que interesa. Desde el punto de vista de un fiscal, ¿qué logro yo? ¿Cuándo culmino mi trabajo con éxito? Cuando logro condenas. La razón de ser de mi trabajo es condenar a los delincuentes. Es la razón de ser. Para eso estoy. Para eso soy fiscal. Todo lo que ponga en riesgo una condena no es parte de mi función, al contrario, debería ser evitado, ¿no? Entonces yo creo que están poniendo en riesgo las condenas. ¿Y eso a quién conviene? Conviene pues a los presuntos imputados, ¿no? A los sospechosos o a los presuntos ya en muchos casos están imputados, ¿no? Entonces, no sé por qué se están peleando. O sea, de verdad, en el fondo de nuestra... ¿Cuál es el pleito acá? Celos, envidias, rivalidades, no sé. O sea, ahora una acusa a la otra de ser vecina de Vizcarra y reunirse con él. La otra dice que lo ha visto una vez en su vida. Para pedirle policía para que no las maten. A las dos. ¿No? Y la otra dice que no, que en realidad fue a decirle que Camayo hablaba de él y que chupaba ron Zacapa. Por el amor de Dios. Las condenas. O sea, las fiscales tienen que terminar su trabajo, trasladar esto, ¿no es cierto?, al juez. El juez hace el control de la acusación, juicios orales, condenas. Igual que en el caso Lavallato. En el caso Lavallato, hay que decirlo, es peor. Es peor porque no hay ni una sola condena. La única que hay la sacó el fiscal Chirre en el sistema anticorrupción.
no la sacó el equipo especial Lavallato? 4 años. Cero condenas. Y las fiscales, 2 años, 2018, 2019, 2020, perdón, han cumplido ya 3. Van a cumplir 3, en julio serían 3, 2,5. Ni una condenita, nada. Han empezado, sí, algunos procesos orales, eso sí hay que decirlo. Con mayor rapidez incluso que Lavallato, algunos. Pero, condenas. ¿Dónde están las condenas? Ese es todo el problema para mí. Al margen de sus celos, del protagonismo, no protagonismo, de las ganas de aparecer en los medios, de las filtraciones a los medios, al margen de todo eso, del apoyo mediático que quieren tener, de nuestra bendición, pues los fiscales todos quieren tener la bendición de los periodistas, muy bien. Al margen de eso, ¿dónde están las condenas? Eso es lo que yo no veo. Y si Vizcarra les puso policía, que Dios las bendiga. Gracias a Dios el Ministerio del Interior se interesó porque efectivamente en julio del 2018 la situación de esas dos fiscales, cuando no se conocía, cuando IDL no les da la visibilidad que las protege, porque al final la visibilidad las protege, cuando no tenían esa visibilidad, sus vidas estaban en peligro porque se estaban enfrentando a una mafia. Y si el presidente de la República, conociendo estos hechos, les pone seguridad, le pide al Ministerio del Interior que les ponga seguridad, extra seguridad, yo no veo ahí un problema de conflicto de interés, por el contrario. Tenían que recurrir al Ejecutivo para que les ponga seguridad, porque su jefe inmediato estaba en las llamadas telefónicas también era un cuello blanco. Y el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que tendría que haber solicitado el auxilio de la fuerza pública, era el investigado número 1. Walter Ríos. Entonces, que te dirijas al Ejecutivo, al más alto nivel, a pedir auxilio para que no te maten, como han pedido muchas personas en este país, no me parece delictivo, al contrario, me parece un acto de sobrevivencia. No veo cuál es el problema. Y si viven en el mismo condominio y te lo cruzas y te dicen, oye, voy a tu casa a decirte que por favor me quieren matar. En fin. Reunirse, como dicen, conversar no es pactar. Y pedir lo que es legítimo tampoco es un delito. Ahora, si se pidió otra cosa, si se traficó con pruebas, si se perturbó la acción probatoria, bueno, todo eso se tiene que investigar, por supuesto. Mientras tanto, ¿dónde están las condenas a los cuellos blancos? ¿Y por qué tenemos que imputarle esta actividad al fiscal? Porque el fiscal es el que impulsa la actividad procesal. El juez juzga, de acuerdo, pero el fiscal impulsa. Si el fiscal no impulsa, no hay forma de que el juez juzgue. Por eso el impulso procesal lo tiene, la titularidad de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no investiga, no cita, no hace las diligencias, no formula la acusación, no presenta y actúa las pruebas en el proceso, o sea, no pasa nada. La defensa se va a defender, obviamente, pero el impulso procesal es de la Fiscalía. Mi única crítica a todos, a todos, a los de cuello blancos, a los de Lavallato, a este bando, al otro bando, a los que están peleados, a los que están divididos. ¿Dónde están las condenas? Por favor. O sea, ocúpense de lo importante. Lo importante es condenar a los delincuentes. Eso es lo importante, lo que todo el país les pide. Pues está difícil, ¿no? Está difícil. A ver, no sé cómo tú la ves, pero yo no la veo. A mí me da mucha pena que la señora fiscal, las dos, siendo las que descubrieron todo, siendo unas mujeres inteligentes, no se dan cuenta cómo la mafia misma las está manipulando y es divide y reinarás, y de verdad que es penoso, porque son dos mujeres que creo que hicieron su trabajo muy bien al inicio, impecable. No, muy bien, y como les digo, bien que las protegiera la policía. Se estaban enfrentando y se están enfrentando a gente que tuvo mucho poder, mucho dinero, que podía comprar conciencias,
que alteraba resultados de concursos para fiscales, para jueces, que tenía en sus manos el CNM, que tenía en sus manos la OMPE. O sea, estamos hablando de gente que traficaba influencias de una manera brutal. La mafia, los hermanitos. Si yo hubiera sido fiscal, por supuesto hubiera estado muerto de miedo. El miedo es natural. Lo que haces con tu miedo es otra cosa. ¿Y qué hicieron con su miedo? ¿Abstenerse de investigar? No, siguieron investigando, pero pidieron protección. Bien, creo que las tienen que proteger. Se estaban enfrentando a mucho. Y está muy bien. Está muy bien, se tenían que proteger. No quedaba otra. Que el caso Cuellos Blancos sirvió a Martín Vizcarra para encabezar una lucha contra la corrupción, de acuerdo, eso es histórico. Es un hecho histórico, que es el presidente el que convoca, y nosotros lo dijimos en este programa, a una legislatura extraordinaria para que el Congreso destituyera a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y así se hizo. Y en buena hora. Pero en buena hora. ¿O creen que tenían que quedarse en el Consejo Nacional de la Magistratura como estaba? Porque Vizcarra estaba advertido. Pero claro que estaba advertido. El 8 de julio, el IDL de Reporteros comienza a sacar una tras otra todas las conversaciones. Y entre julio y octubre sacan más de 40 entregas. O sea, el país no podía pasar por eso silbando. Bueno, problema del Callao, ¿no? ¿Problema del Callao? Es la punta del iceberg de la corrupción que hay en el sistema de justicia hasta hoy. Hasta hoy. ¿Ustedes creen que la corrupción ha desaparecido? Yo veo con mucha esperanza que la Junta Nacional de Justicia comience a hacer ya las ratificaciones de jueces. El próximo año comienzan a hacer ratificaciones de jueces y yo estoy segura que hay que sacar del Poder Judicial a muchísima gente que sigue en la misma lógica de la prebenda. Pero esa reforma se originó en el 2018. La Junta Nacional de Justicia nace del caso Cuellos Blancos. No va a tener resultados en 6 meses, es evidente. Ya hizo algunas cosas, ¿no es cierto? Ya le quitó el título a Chávarri, muy bien. A Inostroza, muy bien. Ahora tiene que pasar y limpiar de arriba abajo. Y nombrar. Ratificar y destituir. Probablemente en 3 o 4 años veamos el resultado de lo que se logró hace 2. Es una reforma que, para que tenga un impacto en el sistema de justicia, van a ser 5 años. Es como SUNEDU. Para tener el impacto que hoy tiene la educación universitaria, han pasado 5 años. 6 ya. Desde que comenzó a operar hasta hoy, 6 años. En 6 años tienes un impacto en una política pública para mejorar la calidad educativa. Igual va a ser con la Junta Nacional de Justicia. Necesitas 5 o 6 años para que el impacto se vea. Por ejemplo, para que se resuelva mi acción de amparo, que ya cumplió 7 añitos en primera instancia, sí. ¿Ustedes creen que eso es normal? No. Digamos, todos los abogados sabemos qué cosa está pasando ahí. Eso no es normal. Sabemos perfectamente qué está pasando ahí. Espero que la Junta Nacional de Justicia lo sepa cuando le toque la ratificación al juez. 7 años una acción de amparo de puro derecho, porque la otra parte no quiere que se resuelva, porque la otra parte no tiene ningún interés en que se resuelva, ¿no? Los interesados somos nosotros. Y está sucediendo lo que la otra parte quiere. ¡Qué increíble! Imagínense ustedes, qué increíble. Lo cual prueba que tenemos razón, por supuesto, ¿no? Porque si tuvieran que resolver, nos darían la razón. Y eso es lo que no quiere la otra parte que ocurra. En alguna instancia nos van a dar la razón. De repente no de este juez, pero en la Corte Interamericana nos van a dar la razón de todas maneras. Y al tenerlos secuestrados, impiden que lleguemos a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana pidió informe el año pasado y la respuesta del Ejecutivo es un desastre. Un desastre. Dice que así son los plazos en el Perú. Imagínense ustedes. Entonces, regresando al tema de las fiscales, efectivamente hay una enorme podredumbre en el sistema de justicia. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. La esperanza era que personas como ellas dos, eran pues esas islas de honorabilidad, que decían, bueno, sí, nos vamos a meter en un tremendo lío, pero nos metemos. Y que Vizcarra, a raíz de eso, convoque un referéndum para cambiar la Constitución en lo que se refiere al CNM y sustituirlo por la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo.
Y enhorabuena que se hizo. Y enhorabuena que se hizo. No veo cuál es el delito de haber hecho eso. Al contrario. Y enhorabuena que se reguló el financiamiento de campañas políticas en la Constitución. La pena fue que Rosa Bartra metió una tontería en la norma de bicameralidad para quitar la cuestión de confianza y no pudimos votar a favor de la bicameralidad. Y que no se puedan elegir congresistas es un error, pero se lo buscaron. Porque el público, la que más votó a favor fue esa. ¿Todo eso viene de cuello blanco? Claro que viene de cuello blanco. ¿Cuál es el problema? Enhorabuena. Vamos a hacer una pausa, Abel. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos porque tenemos invitada hoy día a una candidata de Avanza País que está en los primeros números. Ella se llama Adriana Tudela, es abogada. ¿En qué número está, Abel? Que ya lo perdí. Número 5 de Avanza País. De Avanza País, muy bien. Vamos inmediatamente a la pausa y regresamos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800-78-311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación es Sodomco y está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los canales de YouTube, también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con nuestra invitada de esta mañana. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos con Adriana Tudela. Ella es el número 5 para la lista de Lima de Avanza País. Quería empezar pidiéndole por favor una pequeña biografía, porque como es la primera vez que postula, es una persona muy joven, la audiencia no la conoce, así que unas pinceladas biográficas, por favor, para empezar. ¿Cómo estás, Rosa María? Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, mi nombre es Adriana Tudela, yo soy abogada por la Universidad de Lima, tengo una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. He trabajado en medios de comunicación y desde el 2016 en adelante he trabajado en el Congreso de la República hasta marzo del año pasado. Y estoy postulando al Congreso porque gracias a esa oportunidad, digamos, he podido ver muy de cerca la progresión de hechos que nos han llevado hasta la crisis política que estamos viviendo al día de hoy. Creo yo que es un punto de quiebre, un punto álgido en la crisis política. Y he podido ver cómo gran parte de nuestra clase política se ha dedicado a utilizar nuestras instituciones como meros instrumentos, meras herramientas para concentrar poder político en beneficio propio, cómo le han dado la espalda a la ciudadanía.
y cómo es que la confianza que debería existir entre políticos y ciudadanos y la confianza que deberían tener los ciudadanos frente a sus instituciones se ha perdido casi por completo, ¿no? Y yo estoy convencida de que si nosotros logramos implementar una serie de cambios, vamos a poder recuperar esa confianza que es tan importante mantener, y que creo que los hechos de las últimas semanas, digamos, ya casi la han eliminado por completo, ¿no? Y eso es algo muy preocupante, es algo que no debería ocurrir, y yo estoy convencida de que sí podemos salir de esta crisis y que sí podemos recuperar la confianza, ¿no? Me van a preguntar de todas maneras cuántos años tiene, porque se le ve muy joven. Tengo 32 años. Perdí la comunicación, Abel. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. No, te decía que tengo 30. A veces se congela un poquito, pero preguntaba, ¿cuántos? ¿30? Te decía que tengo 32 años. 32 años, muy bien. Una de las candidatas evidentemente más jóvenes en el partidor, porque entre 25 y 30 creo que no hay ninguno, así que debe ser una de las más jóvenes. El partido que la lleva es el partido Avanza País, donde es evidente que usted no ha militado anteriormente, no hay ahí ninguna afinidad partidaria ni ideológica, sino que se une, presumo, y quería preguntarle eso, a través de la figura de Hernando de Soto. ¿Por qué le parece un vehículo, digamos, político razonable, afín a sus ideas, que la une con el pensamiento de Hernando de Soto? A ver, bueno, yo efectivamente, digamos, no he militado antes en el partido Avanza País, sin embargo, yo me he inscrito en septiembre del año pasado a raíz de esta alianza programática a la cual se ha llegado entre el partido y Hernando de Soto para impulsar, digamos, un proyecto político muy particular, que es un proyecto político que cree en la democracia, que cree en la libertad de mercado, en la libre competencia, en el Estado de Derecho, en el respeto por las libertades ciudadanas, por los derechos ciudadanos, y es porque yo coincido, digamos, ideológicamente y programáticamente con esa alianza que yo decido postular con Hernando de Soto en, digamos, el partido Avanza País, ¿no? Hernando de Soto se proclama liberal en lo económico, y eso es evidente en su propuesta, y me imagino que la propuesta suya también, pero no se proclama necesariamente liberal en temas sociales, más bien parece bastante conservador. En temas como los derechos de las minorías, de personas, el matrimonio de personas del mismo sexo, es bastante más conservador que otras propuestas. ¿Dónde se ubica usted? ¿Al lado más liberal o al lado más conservador? A ver, a mí me gusta, digamos, hablar más de derecha, ¿no? Porque creo que tengo algunas posturas que son conservadoras y tengo algunas otras que son un poco más liberales. Se me hace un poco difícil encajar al 100% en una u otra. Por eso yo prefiero hablar de derecha y sobre los temas sociales, ¿no? Yo creo que más allá de las posturas que tenga Hernando de Soto personales, esos son temas que eventualmente van a tener que ser debatidos, consensuados y aprobados en el Congreso de la República. Entonces, digamos que tener una agenda tan dura o, digamos, un plan de gobierno que incluye temas es complicado, ¿no? Lamentablemente estoy perdiendo buena parte de la información que me da porque se congela, ¿ya? Hay un problema de internet, pero, a ver, ustedes la están escuchando perfectamente, que eso es lo importante. Lo que me preocupa es que la escuche la audiencia. A ver, si me puedes confirmar si ustedes escuchan completas las intervenciones. Sí, María, estamos escuchando bien. ¿Ustedes no tienen problema? Sí, no, estamos correctos. Adelante. Lo importante es que ustedes escuchen bien, yo hago las preguntas, ella las contesta mejor. Muy bien. Entonces, propuestas, digamos, complicadas, temas complicados, he llegado a escuchar la palabra consenso. Matrimonio para personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? Yo me inclino por aprobar la unión civil. Ok. En contra. Pero los que están a la mitad, todos los que están en contra dicen unión civil, pero bueno, en contra. Aborto, ¿a favor o en contra? No, yo estoy en contra del aborto. En contra. Sí. En contra del aborto. Hay que buscar estos temas, digamos, complejos para ir definiendo. Alianzas posibles. Supongamos, Dios no lo quiera, ¿no?, que Hernando de Soto no gane. Pero gana usted. Pasan la valla. Avanza País entra con una representación de 5 o 10 congresistas, ¿no? Y hay que generar consensos.
¿con quién podría usted aliarse con más facilidad? Por ejemplo, con Renovación de López Aliaga y con Keiko Fujimori y el Fujimorismo. ¿Es una alianza posible? ¿O con Verónica Mendoza, por ejemplo? ¿Con quién? ¿Dónde ve que hay un punto de encuentro? Bueno, yo creo que el punto de encuentro va a existir en la medida en que haya un acuerdo respecto a lo que mencioné al principio, ¿no? A que tiene que haber libertad de mercado, tiene que haber libre competencia, tenemos que vivir en un Estado de Derecho en el cual se respeten las libertades y los derechos ciudadanos, y es en esa medida en que se va a poder lograr un acuerdo. Más allá de decirte nombres de partidos en particular, yo creo que va a depender, más allá del partido del cual se trate, de lograr un acuerdo en base a estos puntos básicos, ¿no? Por ejemplo, Johnny Lescano sale presidente y propone la desglobalización del país. Está en su plan de gobierno. Evidentemente usted se opone a una idea semejante. Por supuesto. Y no han ganado. ¿Dónde cree que podrían buscar un consenso económico, digamos, para decir, no señores, eso nosotros no estamos de acuerdo? ¿En qué partidos? ¿Con Forsyth? ¿Con los morados? No sé, ¿con quién? Tal vez podría ser con los partidos, digamos, que encuentren un acuerdo con nosotros en ese punto. Yo no puedo adelantarme a los hechos, porque la verdad es que todo está un poco tan indefinido que no sabría decirte cuál va a ser la Forsyth, del Partido Morado, de Renovación Popular. La verdad es que habría que ver en el momento, pero como te digo, va a depender en función, digamos que va a depender de los principios que se defiendan en ese momento. Y nosotros tenemos un set de principios, ¿no? Claro, los principios no se cambian, ¿ah? No son negociables. Exacto. Y por eso le pregunto, 9 de noviembre, ¿golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? Bueno, acá vamos a discrepar. Yo considero que no se trató de un golpe de Estado. Yo creo que sí se adecuó al marco constitucional la vacancia contra Martín Vizcarra. Muy bien. Disolución del Congreso, 30 de septiembre del 2019. ¿Constitucional o inconstitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha zanjado el tema, ha señalado que sí fue constitucional. Yo, sin embargo, mantengo la posición que mantuvo en ese momento y sigo manteniendo hasta ahora, que es que eso no se adecuó al 100% al marco constitucional. Creo yo que fue una decisión política bastante cuestionable y que generó muchísima inestabilidad y nos trajo al Congreso que tenemos el día de hoy, ¿no? Que no es muy positivo. Claro. Entonces, para usted la disolución del Congreso fue inconstitucional, pero la vacancia de Vizcarra fue constitucional. Estamos en las antípodas, usted y yo. Pero no importa, 100% diferente. Es importante. Entonces, para usted, las personas que vacaron a Vizcarra, los congresistas que están actualmente en el Congreso, no merecen ninguna sanción. Actuaron correctamente, no son sediciosos. Mira, yo creo que tal vez en el momento en el que ocurrió la vacancia, tal vez puede ser considerado, digamos, inoportuno, ¿no? Ahora, no creo que hayan sido sediciosos, no creo que hayan sido golpistas, creo que lo que hicieron fue algo que la Constitución les da la facultad de hacer, por lo menos en el marco actual, ¿no? Nosotros podemos discutir si a futuro es conveniente mantener esa figura o no, pero creo que al día de hoy es perfectamente constitucional y creo que, digamos, más allá de las responsabilidades políticas que tengan estas personas, no hay mayor sanción, ¿no? ¿Qué piensa de los jóvenes de su edad que salieron a protestar en noviembre? Mira, yo creo que es válido que hayan salido a protestar, ¿no? Evidentemente, el derecho a la protesta es un derecho fundamental, esencial. Yo comparto, digamos, algunas de las frustraciones que los jóvenes que salieron a marchar sienten, porque evidentemente tenemos una clase política que está en decadencia, que vive de espaldas a la ciudadanía, que no le tiene que rendir cuentas a nadie, y justamente por ahí van mis propuestas hacia el Congreso. Yo quiero generar mecanismos que le permitan a la ciudadanía ejercer un control real frente a sus autoridades que al día de hoy no existe. Y en ese sentido, digamos, yo comparto la indignación y la frustración de los jóvenes que salieron a marchar, porque creo que sí, tenemos un sistema democrático que lamentablemente no nos da a los ciudadanos los suficientes mecanismos para controlar a nuestras autoridades. Y, digamos, mis propuestas... Pero digamos, esos jóvenes salieron a protestar para que Merino deje el poder. ¿Y usted está de acuerdo en que la sucesión fue constitucional? Creo yo que... Es una contradicción.
creo yo que no se puede generalizar, ¿no? Yo no creo que todas las personas que salieron a marchar con un solo objetivo en mente o con una sola idea en la cabeza. Yo creo que esas marchas reflejaron, además de, digamos, una oposición a Merino, reflejaron también una especie de oposición hacia cómo se había venido desenvolviendo nuestra clase política durante los últimos años, ¿no? Yo creo que más allá de Merino en particular o de Vizcarra, yo creo que los jóvenes que salieron a marchar porque hay un descontento claro frente a cómo se ha estado manejando el país durante los últimos años, ¿no? ¿Le parece? Porque yo lo que veía ahí es que querían que Merino se vaya, ¿eh? Y cuando Merino se fue, la protesta se calmó. Algo quiere decir, ¿no? Sí, pero creo que Merino, digamos, personificó un poco al problema, ¿no? Yo creo que decir que los jóvenes únicamente salieron a marchar porque querían que Vizcarra vuelva o porque querían o estaban en contra de la vacancia de Vizcarra. No, que Vizcarra vuelva no, querían que Merino se vaya. Querían que Merino se vaya porque era un golpe de Estado para la mayoría, pero en fin, usted es la que tiene que ganar los votos, no yo. Ahora, en el caso de usted llega al Congreso, digamos, ¿no es cierto? Y hay una mayoría que quiere una nueva constitución. ¿Usted está a favor, en contra, se quedaría con la constitución del 93, pelearía con las fuerzas fujimoristas que han dicho que de ninguna manera vamos a una nueva constitución? ¿Dónde se coloca en ese escenario? Bueno, yo estoy en contra de cambiar la Constitución, estoy en contra de convocar una asamblea constituyente. Yo creo que la Constitución que tenemos es una Constitución que nos ha dado el marco jurídico necesario para poder crecer de manera que en realidad no ha visto precedente en nuestra historia. Hemos logrado sacar a millones de peruanos de la pobreza, hemos logrado también reducir la desigualdad. Creo que nos ha ayudado a avanzar muchísimo, lo cual no quiere decir que todavía no haya un largo camino por recorrer, ¿no? Hay muchas cosas que mejorar. Y en ese sentido yo creo que podemos hacer mejoras muy puntuales en la Constitución a través de reformas, digamos, parlamentarias en el marco del próximo Congreso. Y creo que no tiene mayor sentido hacer un borrón y cuenta nueva y tirar 30 años de progreso por la borda, porque evidentemente la Constitución tiene cosas muy buenas, como también tiene cosas que son perfectibles, ¿no? Entonces, creo que más allá de fundamentos ideológicos de ciertos sectores políticos, no hay un fundamento real que justifique hacer ese borrón y cuenta nueva. En el tema económico, de acuerdo, pero en el tema de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, estas, como dicen, bombas atómicas entre la disolución del Congreso y la vacancia, ¿qué hacer con eso? ¿Ahí no hay nada que reformar? ¿No cree que deberíamos reformar algunas cosas? No, evidentemente, de hecho, yo creo que gran parte de las mejoras que se le pueden hacer a la Constitución están en la parte política, no tanto en la parte económica, ¿no? ¿Se me escucha? Creo que hemos perdido. Rosa María, ¿estás ahí? ¿Se ha quedado congelada? Sí, bueno, mal. Yo la pierdo, pero Abel me dice que el público sí la escucha, sí, así que yo no tengo problema. Te perdimos a ti un minutito, así que, pero ya estamos. ¿A mí? Sí. Yo soy la que estoy perdida. Yo soy la que estoy perdida. El problema de la virtualidad es lo odio, pero no podemos hacer nada. Muy bien. Entonces, estábamos en que había que cambiar la parte política de la Constitución, más no la parte económica. Sin embargo, le diré que hasta los más firmes, en tiempos de pandemia, hacen barbaridades. Por ejemplo, modificar contratos por ley. Por ejemplo, ascender a personas, iniciativa de gasto por ley. Hay en 6 meses, 3 leyes declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Es un récord, realmente un récord. Este Congreso ha batido todos los récords mundiales de la inconstitucionalidad. Pero el populismo vende. Todo el mundo quiere que el Estado le regale plata de alguna manera. ¿Cómo vencer eso? Es muy difícil desde un discurso muy ortodoxo convencer a las personas de que no tienen que sacar un dinero de la ONP o convencer a las personas de que mejor no sigan ordeñando su AFP. ¿Cómo piensa mantener en el Congreso una postura no populista?
cómo yo pienso no mantener, bueno, yo definitivamente estoy en contra del populismo, estoy en contra de la demagogia, estoy en contra del estatismo, así que digamos, yo sí pienso mantener un discurso, digamos, antipopulista dentro del Congreso, y definitivamente creo que hay un trabajo, digamos, a nivel discursivo e ideológico por hacer desde ese punto de vista. Yo creo que las personas que creen en la libertad de mercado, en la libertad de competencia, digamos, han abandonado un poco ese campo de batalla, y es justamente ahí donde yo quiero dar esa batalla dentro del Congreso, y sé que va a ser una tarea difícil, sé que vamos a tener además un Congreso probablemente bastante fragmentado, ¿no? Pero no por eso es una batalla que hay que dejar de dar. ¿Qué dice aquellos candidatos que dicen, yo voy a proteger? Suena, o sea, frente al productor nacional, al industrial nacional, a la manufactura, tengo que protegerla de los embates del mercado. Lo ha dicho Forsyth. Vamos a proteger a los textiles de la importación de textiles chinos, muy baratos, destruyen su mercado. Lo ha dicho Johnny Lescano, no son posturas extremas, lo han dicho. ¿Qué tiene que decir Avanza País y usted frente a ese tipo de posturas? Bueno, que en el fondo, digamos, imponer altos aranceles a las importaciones implica limitar la competencia, ¿no? Los productos nacionales tienen que competir con los productos internacionales en función a su calidad. Y yo creo que los productos peruanos tienen toda la capacidad de competir con productos extranjeros, y creo que lo correcto y lo que funciona es que efectivamente se compita, digamos, con productos que puedan venir de otros lugares, y además eso beneficia finalmente al consumidor. Porque si nosotros ponemos aranceles y limitamos las importaciones, en el fondo lo que estamos haciendo es, les estamos entregando al mercado a productores nacionales, y eso va a tener un impacto en la calidad de esos productos. Esto ya lo hemos vivido antes. Nosotros no queremos repetir fórmulas del pasado, fórmulas que ya sabemos que no han funcionado, sino que queremos vivir en un país con libertad de mercado, con libertad individual, en el cual todos podamos generar más riqueza y donde se beneficie principalmente al ciudadano y al consumidor. ¿Cómo piensan desde el Congreso mitigar o reducir el conflicto social que produce la minería? Ahí tienen propuestas interesantes. Me gustaría que expliquen el tema de la propiedad del subsuelo, una propuesta de Hernando de Soto desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, digamos que la propuesta de Hernando de Soto ha ido también variando a lo largo del tiempo. Él en su plan de gobierno no está proponiendo, digamos... No sé si me está... Yo sí te estoy escuchando. No sé si me escuchas a mí. Sí, no, lo que te decía es... El tema de la minería, hay algunos candidatos, sorprendentemente, muy de izquierda incluso, que proponen que el subsuelo, como en el sistema anglosajón, sea de propiedad de quien es dueño del suelo. Y que por lo tanto, una compañía minera que quiere explotar, negocie directamente con una comunidad, le alquile su tierra, su subsuelo, ¿no es cierto? Y sea un negocio entre privados con las regalías, digamos, con los impuestos correspondientes al Estado. Cuando Hernando de Soto trajo al Perú a un grupo de esquimales, ¿no es cierto?, justamente ellos les explicaron a las comunidades peruanas cómo funcionaba para ellos, y a las comunidades peruanas les pareció pues, ciertamente muy interesante, porque no pasan por el Estado, ellos son los propietarios. ¿Qué piensan de este cambio, que sería un cambio radical, absolutamente radical en la Constitución? Bueno, yo creo que no es necesario necesariamente, digamos, dar la propiedad sobre el subsuelo, y de hecho el plan que está proponiendo Hernando de Soto no está, digamos, pensado creemos que con dar una propiedad clara, fácilmente identificable y sobre todo transable tanto en el Perú como en mercados internacionales sobre la superficie del suelo, vamos a poder lograr el mismo efecto, que es que las personas que, digamos, tienen el derecho a la superficie sobre algún terreno que en el subsuelo tiene mineral, puedan efectivamente beneficiarse del valor de ese mineral en el subsuelo. El día de hoy eso no está sucediendo porque no solo no hay... Claro, pero eso ya... Claro.
El problema eso ya existe actualmente. Es decir, la propiedad de la tierra, mal que bien, con todos los problemas de limítrofes, etcétera, pero la propiedad de la tierra en el Perú está más o menos clara, o es del Estado o es de particulares, y puede ser privada o puede ser comunal. Sí, eso está más o menos claro, pero ¿cuál es el problema que pretenden atacar? Si ya está todo titulado. Bueno, primero, digamos, titular, bien, yo creo que sí, hay cosas tituladas, pero digamos que los límites de las propiedades comunales, individuales, no están tan claramente definidos, eso como un primer punto de partida, y luego hay un segundo nivel, que es lograr que estos títulos de propiedad, que están claramente definidos, puedan ser transables a nivel internacional, que realmente reflejen el valor potencial sobre el bien. Y eso es justamente lo que está proponiendo Hernando de Soto, digamos, lograr que esos títulos de propiedad reflejen más que el simple hecho de que alguien es dueño de una superficie, sino que se conviertan en títulos valores, que puedan ser transables por cumplir con todos los estándares internacionales y que puedan ser utilizados por sus dueños para acceder a más capital y para poder generar más riqueza, que eso es justamente en lo que está fallando nuestro sistema el día de hoy. Y en ese sentido creemos que si nosotros logramos darle ese valor a los títulos de propiedad, si logramos insertarlos en cadenas de valor y estandarizarlos a nivel global, vamos a poder lograr lo mismo que si se privatizara el subsuelo, por decirlo de alguna manera, que no es necesario hacer ese cambio radical de esquemas, que digamos, atentaría un poco contra nuestra tradición jurídica, ¿no? Pero creemos que si nosotros logramos darles a esos títulos los estándares necesarios, vamos a poder lograr el mismo efecto. Lamentablemente me pierdo parte de las respuestas, así que voy a tener que volver a ver yo la entrevista, pero quiero darle la oportunidad al público. Abel, no sé si tienes algunas preguntas, por favor. Sí, Rosa María, sí. La pregunta se repite y voy a empezar por ella. Señora Adriana Tudela, usted es hija de... Abel, yo ya te perdí a ti también, ya no escucho nada. Sí, es hija del doctor Francisco Tudela, él es canciller de la República. Sí, soy su hija. Ya. Y la pregunta es, si es su hija y él es del partido fujimorista, ¿no le invitaron a pertenecer al partido de la señora Keiko Fujimori? No, bueno, a ver, primero, ¿no? Mi papá no es del partido fujimorista, mi papá nunca ha militado en el fujimorismo. Bueno, él evidentemente cumplió un rol en el gobierno de Alberto Fujimori, pero así como militante fujimorista no lo es. Y digamos que yo no tomo mis decisiones políticas en función a la trayectoria política de mi papá, ¿no? Yo tomo decisiones por mí misma y digamos, yo he decidido postular con Hernando de Soto y con Avanza País porque creo en el programa y creo en el plan de gobierno y sobre todo comparto ideológicamente bastante con Hernando de Soto. ¿Usted ha trabajado en el Congreso, asesorado en el Congreso de la República? ¿A qué bancada o a qué congresista? Yo he trabajado con Pedro Lachea. Ya, asesora de Pedro Lachea. Sí es. Bien. ¿Usted permitiría que en este momento que estamos viviendo tan difícil de tiempo, que no tenemos oxígeno, la pregunta dice, si usted estaría de acuerdo con que los particulares exporten concentradores de oxígeno? Importen, me imagino, sí, por supuesto. Sí, importen. Sí, claro, yo creo que justamente en lo que ha venido fallando el Estado durante el año pasado y lo que viene de este año, es que no han colaborado con el sector privado. El Estado ha querido hacerlo todo él y ha excluido sistemáticamente el sector privado en la estrategia para enfrentar al coronavirus. Y creo yo que eso es justamente lo que tenemos que cambiar. Y creo que el Estado se tiene que apoyar en el sector privado tanto para instalar más plantas de oxígeno, para importar vacunas también, para distribuir la vacuna, porque yo estoy a favor de que se comercialice la vacuna por parte de laboratorios privados, pero también creo que en el marco de la campaña de vacunación gratuita, el Estado se tiene que apoyar en las cadenas logísticas que el sector privado ya tiene establecidas a nivel nacional y que el Estado lamentablemente no tiene. Creo que tenemos que apoyarnos en farmacias, en clínicas privadas, para poder llevar a cabo una campaña de vacunación que sea mucho más acelerada. Y en ese sentido yo estoy a favor de que el sector privado importe e instale plantas de oxígeno, que importe vacunas y que también ayude al Estado
prestándole su cadena logística para poder acelerar la campaña de vacunación. De llegar al Congreso, ¿cuáles serían sus dos principales propuestas? Bueno, mi principal propuesta es cambiar la forma en la cual elegimos a los congresistas. Yo creo que es evidente que el sistema de listas parlamentarias no nos está dando los resultados deseados. Yo considero que debemos elegir a nuestros congresistas en distritos electorales mucho más pequeños y bajo un sistema de elección uninominal. Esto quiere decir que cada distrito tiene a un representante ante el Congreso, lo cual, digamos, permite que haya un canal de comunicación que al día de hoy no existe, permite la rendición de cuentas y le da a la ciudadanía una persona fácilmente identificable con nombre y apellido a la cual hacer responsable frente a las decisiones que toman en el Congreso. Creo que eso va a fortalecer muchísimo la representación y va a mejorar también la percepción que tiene el Congreso de la República. En segundo lugar, estoy proponiendo volver al voto voluntario. Creo que a los partidos políticos les conviene estar en este statu quo en el cual tienen un voto cautivo, porque en el fondo no tienen que esforzarse mucho por convencer a la ciudadanía. Si tuviésemos voto voluntario, creo yo que los partidos políticos tendrían que hacer un esfuerzo real por captar votos. Y eso se va a traducir en mejores partidos, en mejores candidatos, en mejores propuestas y sobre todo en ciudadanos más convencidos a la hora de ir a votar. Yo creo que los peruanos tenemos que ir a votar por convicción. El problema, Adriana, es que al final puede pasar lo que ha pasado en Chile, ¿no? Que sale el presidente Piñera elegido con el 20% del padrón. O sea, al final, y cuando vienen unas protestas sociales inmensas, nadie se explica qué pasó, y lo que pasó fue que efectivamente el voto no era voluntario. Es decir, ganó la mitad más uno del 40% que fueron a votar. Entonces, es tan poco representativo que la población, en democracias tan débiles como las nuestras, se torna completamente hostil al que acaba de elegir. Entonces, ese es el problema del voto voluntario. Yo creo también en la libertad, pero me preocupa el tema, ¿no? La estabilidad política, que si algo no hemos tenido en estos 5 años ha sido estabilidad. Sí, pero no la hemos tenido teniendo voto obligatorio. Yo estoy de acuerdo contigo en que el ausentismo es un factor a tener en consideración. Sin embargo, digamos que afirmar que la legitimidad de nuestro sistema o de nuestra democracia descansa sobre el hecho de que el voto sea obligatorio es un poco admitir que nuestra democracia está un poco bajo respiración artificial, ¿no? Yo creo que eso no es admisible. Yo creo que la democracia implica mucho más que el hecho de asistir a las urnas, y yo creo que si nosotros aprobamos el voto voluntario junto con otras reformas que, digamos, le den a la ciudadanía formas de fiscalización y de participación en democracia y que sea más fácil sobre todo el acceso a la información, porque el actual sistema electoral que tenemos hace muy costoso para la ciudadanía el informarse. Entonces creo que sí, hay que volver al voto voluntario, pero que hay que hacer otras reformas como los distritos electorales, como renovar el Congreso a mitad de periodo, que le den a la ciudadanía más oportunidades de participar en democracia que únicamente asistir a las urnas una vez cada 5 años. Muy bien, Abel. No sé si tienes más preguntas. Sí, una más tengo acá. En el tema educativo, ahorita estamos viviendo toda esta pandemia. En el tema educativo, ¿alguna propuesta en concreto que tenga para llevarla al Congreso el próximo 28 de julio? Bueno, a ver, primero mencionar que digamos, la política educativa depende del Ejecutivo, más que el Legislativo. Yo en ese sentido no tengo, digamos, una propuesta legislativa concreta para el sector educación. Sin embargo, creo que hay muchísimo que hacer desde el Ejecutivo en el sector. Creo que necesitamos hacer una reforma bastante importante. Tenemos que mejorar la infraestructura escolar como punto número 1. Como punto número 2, tenemos que revalorizar a los maestros. Creo que han sido, digamos, olvidados, y creo yo que lo más importante en la educación de un niño es tener un buen profesor. Más allá de la infraestructura, creo que lo más importante es tener un buen profesor, y en ese sentido creo que debemos mejorar los sueldos de los profesores. Obviamente eso tiene que venir de la mano con una evaluación y sobre todo con capacitación que les permita superar esas evaluaciones. Creo que tenemos que promover que los maestros continúen con su educación superior, generar un sistema de bonificaciones e incentivos para que así lo hagan y, digamos, mejorar la calidad educativa, porque creo que durante los últimos años hemos aumentado bastante en cuanto a cobertura. Al día de hoy, muchos más niños acceden
a la educación que hace 30 años y permanecen más tiempo también en el colegio que hace 30 años. Sin embargo, todavía hay mucho por recorrer en cuanto a la calidad educativa y es en ese punto en el cual debería estar enfocada, digamos, la reforma del sistema educativo. ¿Fortalecerían la SUNEDU? A ver, yo creo que la SUNEDU, digamos, es un buen primer paso, pero creo que tiene varias cosas por mejorar, ¿no? Para empezar, creo yo que algunos de los criterios para otorgar el licenciamiento a las universidades privadas podrían mejorar. En segundo lugar, creo que la SUNEDU tiene que tener una respuesta un poco más integral hacia los problemas que están generando los cierres de las universidades, porque hay algunos alumnos que, digamos, se quedan, no algunos, hay muchísimos alumnos que se quedan en el aire, que, digamos, no es tan fácil para todo el mundo reinsertarse en otras universidades. Creo que la SUNEDU tiene que encontrar una manera para atender esa situación, porque la reforma universitaria está pensada para beneficiar a los estudiantes. Entonces, en su aplicación no puede terminar perjudicándolos. Y luego creo yo que hay que reevaluar también esta moratoria para crear nuevas universidades, porque creo que hay que darles alternativas a los estudiantes. No podemos cerrar las universidades, prohibir que se creen nuevas universidades y, digamos, no darle ninguna alternativa o salida a las personas que se quedan sin soga y sin cabra, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que la SUNEDU y la reforma universitaria, digamos, cumple un rol importante, pero creo que hay varios aspectos por mejorar en beneficio de los propios estudiantes. Llegó una más. En el tema de salud, estamos en plena pandemia y el Congreso que viene va a tener que asumir también en plena pandemia. ¿Alguna propuesta en concreto en el tema de la salud? Bueno, como mencioné al principio, creo que es urgentísimo que el Estado se apoye en el sector privado para la estrategia de lucha contra la pandemia y sobre todo para el proceso de vacunación, que lamentablemente, debido a la ineficiencia del Estado en la gestión de la crisis, es nuestro último y único recurso. Y en ese sentido no nos podemos demorar 2 o 3 años en vacunar a toda la población, sino que el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos, junto con el sector privado, para que todos nos vacunemos lo más rápido posible. Y creo que eso pasa por permitir la importación de otras vacunas por parte del sector privado, y pasa porque el Estado se apoye en las cadenas logísticas que el sector privado ya tiene establecidas, que la campaña gratuita de vacunación que va a realizar el Estado se realice también en farmacias, en clínicas privadas, en laboratorios privados, para poder avanzar lo más rápido posible. Estamos hablando de la vida y de la salud de los peruanos. No nos podemos dar el lujo de demorarnos 2, 3, 4 años en vacunar a todo el mundo porque supuestamente solo el Estado lo puede hacer. Yo creo que tenemos que pasar por encima de estos sesgos ideológicos, pensar en la vida de los peruanos, en la salud de los peruanos y aplicar medidas que sabemos que están funcionando en otros países y que van a acelerar el proceso, ¿no? Rosa María, llegó una pregunta más. Tema de pensiones. ¿Qué piensa usted de los proyectos que hay, que ha propuesto la señora Omonte, el tema de la AFP, de la ONP? Bueno, yo creo que el proyecto de la señora Omonte es un proyecto que, digamos, abre una puerta que creo yo no deberíamos abrir, que es que el Estado pase a controlar o administrar los fondos privados de pensiones y que además se obligue a todo el mundo a contribuir a un fondo solidario que en estructura es esencialmente igual a la ONP. Yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos tener la posibilidad de elegir si queremos tener nuestros ahorros de pensiones en el sistema privado o si nos queremos en el sistema público, el cual incluso así tiene que ser sometido a una reforma, pero lo que no puede ocurrir es que el Estado tome el control de todos los fondos de pensiones y no sabemos si el día de mañana o de acá a un par de años resulta que van a empezar a financiar proyectos públicos con esas pensiones. No hay ninguna garantía de qué es lo que va a suceder con nuestros ahorros pensionarios. Nosotros no podemos permitir que una cosa así suceda. Muy bien. María. Ha sido una pena que se me interrumpa el internet, porque no he podido tener escucho por pedacitos, pero lo que importante es que el público la escuche y que, bueno, que como todos los candidatos que presentemos, al público cada uno haga su elección. No hemos podido entrevistar a Hernando de Soto, ojalá que quiera venir al programa, pero ya hemos entrevistado, me parece, a 2 representantes del partido, así que vamos a seguir entrevistando a otros de la lista hasta que llegue Hernando de Soto, supongo que llegará en algún momento. Muy bien, muchísimas gracias, buena suerte a los más jóvenes que se necesitan mucho en el Congreso
Y nosotros nos vamos despidiendo, Abel, conmigo será hasta mañana. Chau, chau. Rosa María, cuídate mucho, nos vemos gracias a la candidata Adriana Tudela, candidata al Congreso por Avanza País con el número 5. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos reencontramos mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.